Bienvenidos a Voces del Abismo. Antes de comenzar, quiero agradecerles por la confianza, por compartir sus relatos con nosotros. Recuerden, comunidad, que ustedes son quienes hacen este canal. Esta noche escucharán historias tanto largas como cortas, y en cuanto a cuál es la más aterradora, quedará a su criterio. Solo les advierto que hay más de una en especial que podría perturbar a los más sensibles, por lo que recomiendo se preparen. Sin más, apaga las luces y sumérgete en los siguientes relatos. Buenas noches, me llamo Andrés, escribo desde Medellín, Colombia. Lo que les cuento comenzó desde antes que yo naciera. Mi abuelo tuvo 2 esposas, la primera de ellas falleció, dándole 8 hijos. Con la segunda, la cual es mi abuela, tuvo 9. Uno de estos últimos 9 hijos, René, fue educado de mala manera por mi abuela, y es que prácticamente lo volvió un delincuente, enseñándole cosas que no debía hacer, como robar cosas de los vecinos, en general, tomar todo lo que no fuera suyo. Las malas decisiones de mi tío lo llevaron a perder la vida a manos de unos guerrilleros. Cabe decir que mis abuelos vivían en una hacienda en aquellos tiempos, e incluso mi tío le robaba a mi abuelo. Al final fue injusta su muerte, pues hasta mi abuelo tuvo que ver con ella. 8 años después estaba por nacer. En esos tiempos mi madre vivía en otro lugar, pero cerca de la casa de mi abuela, quien, aclaro, siempre fue una persona muy abusiva con ella, ya que siempre la humillaba por comida, insultaba y agredía físicamente. A pocos días de mi nacimiento, mi madre fue a pedirle algo de comida a mi abuela, ya que se encontraba muy mal económicamente hablando. Mi abuela, además de negarse a darle comida, deseó mi muerte, con tanta fuerza que durante días estuve delicado de salud, al punto de casi morir. Gracias a Dios no ocurrió, pero mi madre decidió distanciarse de mi abuela. Es extraño hablar de esa mujer, pues como si tuviera pacto con algo, sus palabras se tornaban peligrosas si nos referimos a desear la muerte. Una prima estuvo a punto de fallecer tras una discusión y amenaza por parte de mi abuela. Lo mismo pasó con un tío, con quien terminó mal. Días antes de que mi abuelo falleciera, la encontró acostándose con otro hombre. La ira provocada al ver tal escena lo llevó a agredir a ambos, cosa que, estoy seguro, tuvo que ver con su muerte por infarto, tan solo días después. También, durante el entierro, mi abuela se presentó para maldecir su muerte. Estoy seguro de que la culpa de muertes y accidentes recae sobre esa mala mujer. Mi abuelo y tío son quienes más sufrieron, cuyas almas resentidas siguen a mi abuela hasta hoy, pues a partir del fallecimiento de mi abuelo, ella dice sentir un gran temor estando sola, pues asegura que alguien la sigue a todos lados. Cuando la dejamos sola en casa, en especial por la noche, prende todas las luces aun cuando se va a dormir. Se queja de ruidos y visiones que nadie más que ella parece presenciar, e incluso nos implora que no la dejemos sola, que no se siente bien, que por favor nunca apaguen las luces. Actualmente mi abuela vive con nosotros, mi madre, hermanas y yo, debido a que mis tíos no la quisieron cuidar por la amarga vida de maldiciones, malas palabras y agresiones que mi abuela cruelmente les hizo. Probablemente ahora que está en su vejez, todo el mal que hizo le está cobrando factura, y quién sabe si alguien o algo la esté atormentando. Por eso no es bueno maldecir a nadie, tampoco meterse con fuerzas desconocidas. Mi madre me contó que en el pasado mi abuela practicó brujería.
¿Qué tal? Me llamo Javier Villanueva. Soy del estado de Guerrero. Esto me pasó en la sierra de dicho estado, en una de tantas veces que fui de visita con mis abuelos paternos. Ellos son de un lugar que se llama Las Trincheras, un lugar perdido en esta inmensa sierra, cerca de un poblado llamado El Durazno. Siempre me ha fascinado la soledad del campo, la tranquilidad que se respira en él, el silencio, roto solo por el crujir de las hojas bajo mis botas y el ocasional llamado de un venado o el cantar de los grillos. Pero esa noche todo cambió, no fue como las demás. Esa noche simplemente fue tan diferente. Aquella era una noche sin luna. Las estrellas parecían esconderse detrás de un velo de nubes que parecían más negras que la misma noche. Invité a mi primo, quien, cabe decir, como si presintiera que algo pasaría, se negaba a acompañarme. Tuve que insistir hasta que se dio, haciéndole creer que compartiríamos una tranquila jornada de caza. Así que estábamos adentrándonos en la maleza. Conforme la oscuridad se hacía más densa, una sensación de inquietud, miedo y pesadez se apoderó de nosotros. No había rastro de venados ni de algún otro animal cerca, solo el vacío del monte y frío calándonos los huesos. De repente, un llanto desgarrador rompió el silencio, aunado al crujir de las hojas a lo lejos. Al principio pensé que era el viento jugando entre los árboles, o seguramente algún animal, pero pronto se volvió más claro. Era el llanto de una mujer que te calaba hasta los huesos. Todo el monte se quedó en silencio. Era un sonido tan puro y triste que nos impidió movernos. Mi primo me miró, reflejando en sus ojos el mismo terror que yo sentía. Rápido le señalé que no gritara, y después, a pesar de no decir nada, hicimos un acuerdo: correr y salir de ahí cuanto antes. A paso rápido, como si la misma muerte nos persiguiera, volvimos en nuestros pasos mientras el sonido de hojas siendo aplastadas se aproximaba a una velocidad alarmante. Sin duda aquello venía detrás de nosotros. Sin atrevernos a voltear, solo imaginándonos lo que aquello podría ser, corrimos cerro abajo, sin detenernos por nada del mundo. Pronto llegamos a un claro, ya cansados, donde tuvimos que detenernos para tomar aire. Ni 5 minutos pasaron cuando el llanto opacó los sonidos del monte y, para mal, se tornó en carcajadas desde lo más profundo de la maleza. Desde esa noche mi primo se niega a acompañarme. Dice que hay algo acechando y no quiere saber ni meterse con ello. Por mi parte, aunque sigo saliendo a cazar, algo sin duda ha cambiado en mí. Cuando la noche cae y el monte se vuelve oscuro, no puedo evitar sentir que algo me observa, esperándome en la penumbra. Mi nombre es Abril, tengo 19 años. Actualmente estoy volviendo de intentar vivir la vida de mis sueños con mi pareja en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Este es mi relato. Nos mudamos a una casita muy pintoresca, con una iluminación increíble, contrastando completamente con lo oscuro que fue vivir ahí. Las primeras semanas todo transcurrió normal. Ya saben, una pareja recién mudada, con millones de sueños. Hasta que, un día, sin razón, empezamos a sentirnos observados. Al principio fue tan leve que lo dejamos pasar, mas al paso de 2 semanas encontramos papeles en cada ventana de la casa. Habían aparecido prácticamente de la nada, y aunque no entendíamos nada, el traductor detectó que se trataba de japonés y era algo relacionado con grandeza.
Revisamos cada rincón de la casa, pero no encontramos lugar por el cual alguien podría colarse, cerraduras forzadas o algo por el estilo. Terminamos tirando los papeles y dejamos el tema a un lado. Después de todo, eran tan pequeños los papeles que bien podrían haber estado ahí desde antes de nuestra llegada y simplemente no nos habíamos percatado. Pasaron pocas semanas para que pronto comenzaran a aparecer más de estos papeles, con esta simbología extraña de grandeza o superioridad. Nosotros, totalmente incrédulos, o más bien cerrándonos a lo que estaba pasando, seguimos tirando los papeles, ignorándolos. Cierta noche en particular, me encontraba con mi novio y 2 de sus amigos, de camino al lago para hacer un asado. Íbamos muy contentos, platicando. El ambiente era tan bueno a pesar de que el lugar se encontraba en total oscuridad. Para que se den una idea, no había alumbrado público, solo nos apoyábamos con las luces del auto. Era algo tan frío y macabro, digno de una película de terror. Cabe decir que no era donde habíamos planeado estar. El lugar principal era donde había festejado mi cumpleaños pasado, pero no dimos con él, y este en realidad no se veía tan mal. Bajamos a inspeccionar antes de bajar las cosas y preparar todo. Ahí comenzó de nuevo. Mi novio, una persona completamente escéptica a lo paranormal, al apoyarse en un árbol para ver el terreno, dijo escuchar que alguien le susurró. No entendió lo que le dijeron, pero aseguraba que había sido una voz. Seguro el viento, pensamos todos. Seguimos bajando al lago hasta que nos topamos con un bosque bloqueándonos el paso. Antes de dar media vuelta, vimos un árbol sacudirse como si una fuerza invisible lo moviera, intentando arrancarlo. Sin querer investigar, subimos al auto y a toda prisa volvimos a casa. Después de esa noche, hubo un intervalo de semanas con relativa tranquilidad, pues solo nos sentíamos observados. La calma, sin embargo, duró muy poco, hasta una noche en la que mi novio se levantó mientras dormía. Me despertó con su movimiento, así que me dejó sola mientras salía del cuarto. A punto de dormir nuevamente, sentí que algún día las manos en la cama, como si gateara, desplazándose poco a poco hacia mí. Con terror le grité a mi esposo y el movimiento se detuvo, pero ahora estaba segura de que había algo en esa casa, y lo que fuera, estaba decidido a sacarnos. De hecho, tras esa noche, la actividad se intensificó. Una tarde, mientras me encontraba viendo videos en el piso de abajo, mientras mi novio estaba en el de arriba, sentí una especie de electricidad recorrer mi cuerpo, pidiéndome levantar la mirada. Ahí lo vi, una sombra oscura bajando las escaleras, dirigiéndose al baño con rapidez. Jamás había visto algo así. Asustada, le pedí a mi novio que revisara, pero en el baño y en toda la casa no estaba nadie más que nosotros. Lo que sí se sentía era una vibra muy oscura que nos provocó escalofríos. Hoy en día me encuentro escribiendo esto de vuelta a mi antigua casa. Sí, nos libramos de ese lugar tan aterrador, pero no puedo dejar de pensar en que ahí se encuentra un portal, o tal vez algo más. Es algo que al final no sabré, pues por nada del mundo volveré a poner un pie ahí. Buenas noches, comunidad. Espero se encuentren bien. Esta es la primera experiencia que tuve, por eso la llamo el inicio, pues mi intención es contar en varios hilos todo lo que incluso me sigue pasando. Sin más, mi relato toma lugar en el estado de Sonora. Por aquellos años viví en un ranchito un poco apartado de una pequeña ciudad, con mis abuelos. En la pequeña propiedad teníamos sembradíos de diferentes frutas y una casita de 2 habitaciones. Menciono también que tenía alrededor de 8 años.
Debido a que en el lugar no había ni siquiera luz eléctrica, solía salir a explorar mucho la sierra, ya fuera para capturar bichos, y en general lo que buscaba era entretenerme con lo que se pudiera. Gracias a ello me volví muy confiado hablando de salir a explorar, pues hasta ese momento no me había pasado nada, ni siquiera haberme encontrado con una víbora o animal peligroso. En una de esas exploraciones, dado a mi experiencia, me adentré de más en un pequeño bosque, saliendo a un solar que estaban construyendo. A primer vistazo, no vi nada más que una retroexcavadora y herramientas tiradas, así que me aventuré a explorar, en busca de algo que me resultara interesante. El sol comenzaba a ocultarse. Sabía que no debía tardar en volver, pero apenas di unos pasos, logré divisar al otro lado del solar algo que jamás podré olvidar. Era un enorme toro, completamente negro excepto por sus blancos cuernos, de aspecto amenazante. El animal tenía una mirada y expresión de odio hacia mí, como si deseara mi muerte. Me miró con sus grandes ojos sin pupilas antes de arremeter contra mí. En lo único que pensé en ese momento fue en correr tan rápido como fuera posible, y la verdad es que no sé cómo, pero logré llegar a un árbol bastante ancho, donde me coloqué detrás del mismo en posición fetal. Cerré los ojos mientras lloraba debido al intenso miedo que sentía, mientras escuchaba cómo aquella cosa arremetía con todas sus fuerzas contra el árbol. Después de un rato escuchándolo, con el corazón latiendo con fuerza, y tal vez debido a ello me desmayé. En verdad creí que moriría. Desperté aún asustado, asomándome con cuidado detrás del árbol que, me percaté, estaba completamente destrozado. Cerciorándome de que la bestia no se encontraba por ningún lado, me fui rápido a casa. Llegué con la luna en su punto más alto, contándole a mi abuelo lo que había pasado. Él, tomando su machete, salió rumbo al solar, pero no encontró al animal, solo el árbol destrozado que me había protegido. Al día siguiente fue a preguntarle al dueño del solar si tenía algún tipo de ganado, pero el dueño lo negó. Dijo que ni siquiera tenía perros en el lugar. La experiencia me dejó confundido, pero solo fue el inicio de situaciones peores, ya que desde ese momento me han estado pasando cosas que me tienen muy mal. Muy pronto las traeré para ustedes. Desde hace un tiempo soy fan de tu canal y siempre veo tus videos. Esta es la primera vez que comparto uno propio. Soy de Colombia, aunque cabe recalcar que lo que voy a relatar pasó después de mudarme del país. Vengo de una familia religiosa, con una fuerte creencia también en lo paranormal. Tanto que, cuando era pequeña, solíamos reunirnos toda la familia a hablar sobre historias de terror. En la mayoría de las ocasiones hablaban mis abuelos, ya que por su edad eran los que más contacto con lo paranormal han tenido. Para aclarar, es normal que en cada generación de mi familia haya al menos una persona con sensibilidad a este tipo de eventos. En la generación de mis abuelos fue mi abuela paterna, y en mi generación somos una prima unos años más joven y yo. Así que, hace un tiempo me reuní con unas amigas en mi casa, y entre temas terminamos hablando sobre historias de terror, saliendo una sobre la Ouija. Mencioné que siempre había tenido curiosidad, mas nunca me había atrevido a jugar. Esa misma curiosidad, de hecho, me llevó a comprar una tabla, diciéndoles que la tenía en casa. Al final, mis amigas me animaron a jugar. Preparamos todo: velas, la habitación y quiénes jugaríamos. Éramos 3, 2 jugaríamos y 1 observaría, por si acaso. Al principio no sucedía nada, el puntero ni siquiera se movía, pero después de unos intentos comenzó a moverse.
Empezamos preguntando lo básico, como si el espíritu era positivo o negativo, cosas de ese estilo. Pero entonces dejó de responder nuestras preguntas para comenzar a repetir unas letras y luego hacer una cuenta regresiva. Con miedo, decidimos cerrar la sesión y no hablar más sobre el tema. Días después, sin embargo, mis amigas insistieron en intentarlo nuevamente, pero esta vez con los ojos vendados, para comprobar que no éramos nosotras quienes movíamos el puntero o nuestra propia imaginación. Mi otra amiga, quien sería la observadora, nos iría leyendo lo que la tabla nos dijera, y efectivamente el puntero se volvió a mover, pero ahora solo me hablaba a mí. Me dio detalles sobre mi vida y cosas que realmente me daban miedo, como que había espíritus que me acechaban o que tuviera cuidado con cierta entidad. Seguimos jugando un par de veces más. En algunas sesiones los espíritus nos decían sus nombres y otros solo cosas sin sentido, pero en este punto debo decir que se había tornado entretenido. Pasaba el tiempo y parecía que mis amigas cada vez se apegaban más a la tabla, al mismo tiempo que comenzaron a ocurrirles cosas extrañas. Un día, sin darme razón, decidieron jugar sin mí, con una tabla improvisada, y dado a que no estaba para guiarlas, olvidaron cerrar la sesión. Por lo que ellas me contaron, fue debido al miedo que les provocó que un espíritu las amenazara de muerte. Esto que te cuento sucedió hace menos de 2 meses, y sé que hay alguien que nos vigila, pues he visto su figura en varias ocasiones. Cuando está cerca, todos mis dispositivos comienzan a fallar. No sé lo que sea, pero si de algo estoy segura, es que no se trata de algún espíritu con los que haya hablado en las sesiones anteriores. Quizás sea aquel con el que no cerraron la sesión, y debido a mi sensibilidad a lo paranormal, terminé viéndome envuelta en ello, a pesar de no haber estado presente. Con esto, solo quiero recordarles que no jueguen con cosas que no conozcan, pues es algo de lo que ni el más escéptico podría salvarse. Muchas gracias por leer mi relato, y aunque es uno de los menos aterradores, espero a futuro traer más. Buenas noches a todos, espero la estén pasando bien. Mi nombre es Santiago, soy de Bogotá, Colombia. Sigo el canal desde hace unos meses y escucho sus historias todas las noches. El relato que les contaré hoy me ocurrió en un departamento de Colombia llamado El Huila, en un pueblo bastante pequeño y tranquilo. Para Navidad y Año Nuevo siempre viajo para allá y me quedo en la casa de mis abuelos junto con mis 2 hermanos y padres. Nunca me había ocurrido algún suceso paranormal antes, cabe decir. No hasta ese día, 23 de diciembre del año 2017. Íbamos de camino a casa de mi abuela, a bordo de la camioneta de mi tío, con mis primas en la parte de atrás. Para hacer menos aburrido el camino, comenzaron a contarme que en el campo vivían muchas brujas, que solían salir por las fechas de Navidad. Yo me lo creí, pues en ese entonces tenía 12 años. Me asusté, pero cambiamos el tema y así llegó la noche. Más tarde, mientras todos estaban durmiendo, me levanté a eso de las 2 o 3 de la mañana. No podía moverme, sentía mucho calor y mi corazón estaba acelerado. Repentinamente, estando en completa oscuridad, empecé a escuchar golpes en la mesita de mi habitación. Mi miedo aumentó más al no saber quién lo estaba provocando, pues recuerdo también que esa noche estaba lloviendo y el techo, al ser de lámina, hacía algo de ruido. El miedo se volvió en terror cuando pasos en el techo comenzaron a escucharse, opacando así la lluvia y golpes en la mesa. Alguien estaba caminando arriba, exactamente encima de mi habitación. No sabía qué hacer, sudaba frío, sentía que me faltaba el aire.
Es entonces cuando se abrió la puerta de mi habitación, que conecta con el pasillo, y vi pasar una mujer corriendo. Fue rápido, pero alcancé a ver que llevaba un velo como azul oscuro y un vestido negro. Me agité más y al no poder moverme, creí que moriría. Lo último que recuerdo antes de desmayarme es escuchar la voz de una anciana decir mi nombre. No le he contado nada a nadie, ni siquiera a mi familia, y es que después de esa noche no me han ocurrido más sucesos. Lo único es que cuando paso por el pasillo, logro ver con el rabillo del ojo una sombra sentada en la cama de la habitación de mis padres. Cuando me acerco para ver de quién se trata, desaparece. Ocurrió por allá del año 2016. Eran más o menos las 9:30 de la noche. Me encontraba con mi hermano viendo videos en YouTube antes de dormir. Mientras estábamos en ello, recuerdo muy bien escuchar ruidos, como si alguien hubiera caído desde el segundo piso. Cabe decir que nuestro cuarto estaba en el primer piso, cerca de donde se escuchó el golpe. Específicamente estábamos al fondo de la casa, con la cocina frente al cuarto y un patio pequeño al lado, usado para lavar ropa. Arriba del pequeño patio había un pequeño y dañado techo que conectaba al otro patio, separado y bien asegurado por una reja. Explico esto porque resultaba difícil que alguien hubiese caído ahí. Eran huecos muy pequeños, y si yo, que era delgado y de baja estatura, no cabía, menos alguien o algo del tamaño de aquello, a juzgar por el ruido. Tras el impacto, escuchamos pasos por toda la casa. Después, cómo abrieron la nevera. La luz también comenzó a irse, los focos a parpadear. Mi hermano, asustado, pensando que se había metido un ladrón, guardó su celular bajo el colchón, mientras escuchábamos cómo hurgaban en la nevera. Tras una breve pausa, los pasos continuaron, y después hubo silencio. Mi hermano y yo nos quedamos asustados, pensando qué pudo haber sido aquello. Al cabo de unos minutos, en cuanto escuchamos a mi primo llegar, salimos corriendo del cuarto, directo hacia él para contarle lo que había pasado. Revisamos la casa en busca de alguien escondido, pero no encontramos a nadie. Incluso todo se encontraba en su lugar. De haber sido un ladrón, cuando menos no estaría la televisión. Hasta la fecha me sigo preguntando y buscando una explicación de lo que pasó esa noche. ¿Quién estuvo en mi casa? Saludos desde el estado de San Luis Potosí. Este es un relato que se cuenta en un pueblo de México y me parece muy interesante. Espero puedas compartirlo en tu canal, ya que la forma en que cuentas las historias es fascinante. La mujer que vendió su alma al diablo. Se cuenta que, alrededor del año 1950, existió una dama llamada Rebeca, conocida por su extraordinaria belleza, pero también por sus complejos. A pesar de su apariencia, Rebeca nunca pudo aceptar que provenía de una familia humilde que vivía en condiciones precarias. La joven envidiaba a las damas citadinas que gozaban de un nivel de vida desahogado. Ella residía en una lejana y boscosa zona del municipio de Cárdenas, en San Luis Potosí. Aunque muchos hombres la pretendían por su belleza, Rebeca no correspondía a ninguno. Su codicia la consumía, volviéndola cada vez más odiosa, hasta el punto en que nadie la buscaba, ni siquiera para darle un saludo.
Una noche, mientras se dirigía a su humilde hogar, Rebeca planeaba cómo conquistar a don Trinidad Ramos, el hijo mayor de un acaudalado agricultor que poseía gran parte de las verdes y remotas parcelas de la región. Ella, confiando en su belleza, decidió abordar a don Trinidad para enamorarlo, pero él no mostró interés alguno. Recordaba, pues, los rumores sobre la cruel y miserable reputación de la joven, por lo que prefirió cortejar a otra mujer. El rechazo llenó a Rebeca de odio y coraje, tanto que buscó una bruja para maldecir la vida de Trinidad, deseándole que cayera en la miseria y sufriera de largas y penosas enfermedades. Para su desgracia, la maldición se cumplió, alegrando a la hechicera, quien le profetizó a Rebeca que pronto conocería a un hombre mayor, dueño de un gran capital, quien estaría dispuesto a todo por poseerla. Pocas semanas después, en una solitaria noche, mientras Rebeca regresaba a su hogar, escuchó ruidos en la lejanía, distinguiendo una sombra que se movía entre los árboles. Sintió miedo al percatarse de que alguien la observaba y cómo aquella presencia se acercaba cada vez más, envolviéndola en un frío viento. De repente, entre la niebla, apareció un hombre de avanzada edad, llevando en sus arrugadas manos un pesado cofre lleno de monedas de oro. El extraño, con una voz espantosa y grave, le ofreció a Rebeca una infinidad de riquezas y lujos si ella aceptaba irse con él en ese momento. Así, aunque asustada, la codiciosa mujer aceptó, dejando atrás su humilde vida. Siguió al hombre por la zona boscosa hasta llegar a una enorme y tétrica casona, rodeada de enormes árboles donde anidaban amenazantes lechuzas que, según se decía, eran las brujas que custodiaban al maléfico individuo. Rebeca descubrió demasiado tarde que había huido con el mismo demonio, quien, después de poseerla, le entregó cofres llenos de monedas de oro y joyas. Pero harto de tenerla a su lado, la expulsó, gritando que le había vendido su alma y estaba condenada. Ante el susto, Rebeca salió corriendo con 2 sacos repletos de oro, los cuales se volvían cada vez más ligeros conforme escapaba. La mujer llegó corriendo a la plaza principal de Cárdenas, donde la gente, horrorizada por su aspecto, se alejaba al ver el miedo reflejado en sus ojos y las terribles quemaduras y cortes en sus manos ensangrentadas. Cuando intentó retirarse, se dio cuenta de que los sacos ya no pesaban nada. Frente a la mirada de los presentes, los abrió, encontrando en su interior cenizas y huesos que dejaron un hedor nauseabundo. Rebeca enloqueció, vagando por 3 días alrededor de la plaza, hasta caer sin vida. Al abrirle sus maltratadas manos, encontraron 2 monedas de oro, mismas que, según se decía, el demonio le había dado antes de cobrarle el alto precio de su alma. Desde entonces, se cuenta que la desdichada mujer deambula por el lugar en ciertas noches. De encontrarse a un solitario caballero, se le acercará lentamente. Algunos testigos afirman que el espectro de Rebeca les pide una oración a cambio de una moneda de oro, pero al tocarla, ésta se convierte en ceniza, provocando que todos huyan despavoridos sin poder rezarle. Por lo tanto, Rebeca está condenada a vagar eternamente, purgando un fuerte castigo que no le permite ver la luz ni descansar en paz. Te mando un cordial saludo desde Costa Rica. Soy seguidor desde el 2020. Hace más de un año que no veía tu canal y hace poco regresé. La verdad, los nuevos videos me han encantado. La historia que te vengo a relatar me la contó mi padre en octubre del año pasado. Él vive separado de mi madre y la noche de su cumpleaños lo visitamos junto con mis hermanos para celebrar. Su hogar no queda muy lejos, son solo 20 minutos a pie. Gracias a eso, pudimos quedarnos hasta tarde, charlando y riendo con él.
Cerca de las 11 de la noche, cuando todos se habían ido, salió el tema de las historias de terror. Las nuestras no fueron la gran cosa, ya sabes, las típicas anécdotas de estar solo en casa y escuchar un ruido extraño. Pero cuando la terminamos y llegó el turno de mi padre, él nos contó una historia que nos dejó helados. Esto me pasó cuando tenía 17 años, comenzó. Mis padres siempre han sido muy religiosos. Ellos se la pasaban yendo a misas, rezos y otras actividades relacionadas a la iglesia. Por mi parte, nunca fui muy creyente, aunque por hábito de mis padres solía ir a misa. Una mañana, llegando al colegio, vi que mis amigos estaban hablando de algo. Al acercarme los saludé, preguntándoles sobre la plática. Mi amigo José dijo algo que me llenó de curiosidad. Hola Pablo, estamos hablando sobre las dos señoras que llegaron al pueblo. No se sabe nada de ellas, solo que viven en una choza metida en el bosque, más allá de las primeras casas del pueblo. También se dice que no les gusta hablar con nadie. Supimos de su llegada porque tienen una amiga viviendo aquí. Quién sabe, de seguro son brujas. Esto último lo dijo burlándose, pero la verdad es que a mí me pareció raro que dos mujeres desconocidas llegaran al pueblo, especialmente que quisieran quedarse en una choza alejada. Al volver a casa le conté a mi padre sobre las misteriosas mujeres que habían llegado al pueblo. Sí, escuché sobre ellas. Supuestamente tienen 28 y 30 años. Esas dos mujeres solo le hablan a la amiga que tienen aquí. Solo una vez las vi, estaban yendo de vuelta a su casa. Tienen un aspecto bastante raro, visten ropas largas y aparentan estar sucias. A juzgar por sus caras, puedo decir que no han dormido en días. Después de decir eso, mi padre continuó viendo televisión. Sus palabras solo me generaron más intriga. Así, durante los próximos meses, las mujeres siguieron viviendo con normalidad. No hablaban con casi nadie, pero ahora se les veía más seguido en el pueblo. Un día se corrió un rumor entre la gente que al parecer era cierto. La mujer de 28 se había hecho de un novio que vivía en el pueblo. Rápidamente se supo que era Enrique, un buen amigo mío y de mis compañeros del colegio. Él trabajaba en un taller mecánico. En ese momento solo tenía 19 años, por lo que me pareció raro que estuviera saliendo con una mujer de 28. Una tarde fui con mis amigos a su taller para hacerle un par de preguntas. Lo encontramos trabajando, y él, muy amistoso, se acercó como siempre. Así es, mi novia se llama Lisbeth, y su amiga María. Ella es muy buena y cariñosa, aunque no lo aparente. Su amiga también es muy amigable. Creo que muchos en el pueblo las juzgan sin conocerlas. Yo, por mi parte, estoy muy feliz desde que comencé mi relación. La verdad es que nos sorprendió mucho su respuesta, aunque no le reprochamos su decisión. Después de todo, si él es feliz, pues bien por él. Sin embargo, durante las siguientes semanas, el estado físico y mental de Enrique se fue deteriorando. Al principio no se notaba, pero cuando ya llevaba un mes de relación, lucía mucho más flaco. Yo lo iba a visitar y siempre decía cosas sin sentido. Se le notaba mucho el desgaste en su cuerpo y mente. Después de 2 meses, lo empecé a ver cada vez con menos frecuencia, hasta que, de un momento a otro, Enrique simplemente desapareció. Me preocupé bastante, pero en ningún momento sospeché de esas mujeres. Pasó una semana para que mis amigos también notaran su ausencia. No pasa nada, de seguro se mudó a una ciudad para continuar con su trabajo, dijeron despreocupados. Cierto domingo mis padres me llevaron a misa. Esta era especial pues ese día se celebraba el aniversario número 50 desde la fundación del pueblo. Con ello en cuenta, el padre invitó a todos. Recuerdo que por la mañana, mientras mi madre compraba fruta y yo la esperaba sentado en una banca cercana, vi a las dos mujeres misteriosas. Estaban hablando con otra persona.
Me quedé observando la conversación, pero la que estaba de espaldas sintió mi mirada e inmediatamente giró su cuello normalmente rápido en mi dirección, dándome una sonrisa macabra y una mirada penetrante. En ese momento me quedé totalmente congelado. Quería apartar la mirada, pero no podía. A pesar de que estaba en un lugar bastante concurrido del pueblo y que era de mañana, en un instante dejé de escuchar cualquier sonido. Sentía como si estuviera en la completa nada. Por suerte, aquel estado de trance se vio interrumpido por un grupo de señoras que se acercó a esas mujeres. Las señoras, con total confianza, las invitaron a la misa que se daría a las 11 de la mañana. La verdad me esperaba una respuesta negativa, mas, sorprendentemente, aceptaron la invitación. Toda esa mañana me estuvo agobiando un mal presentimiento. No podía sacarme de la cabeza que algo malo iba a pasar, pero a pesar de todo, fui a misa. Al llegar nos sentamos en la banca más alejada del altar, debido a que había mucha gente. Cuando el padre iba a comenzar la misa, pude escuchar el sonido de tacones desde la entrada. Giré para encontrar con horror a esas mujeres, sentándose en una banca sucia y vieja que estaba a la par de la mía. Aunque lo peor vino cuando, de reojo, pude ver cómo se sentaban mirándome. Increíblemente nadie les prestó atención, ni siquiera mi madre que estaba a un lado. Durante toda la misa estuve muy tenso. En un momento pude escucharlas hacer ruidos extraños, como una risa, pero era muy distorsionada. Nuevamente y para mi desgracia, nadie se percató. Al parecer, el único que podía escuchar aquello era yo. En un momento el sonido se detuvo y pude sentir como nuevamente la mujer me miraba fijamente. En ningún momento tuve el valor para voltear y confirmar mis sospechas. Al final terminó la misa y al darme la vuelta pude ver cómo esas mujeres se iban como si nada. Ni siquiera le pregunté a mi familia si las habían visto o si habían escuchado algo extraño. Sabía que la respuesta sería negativa. A partir de ese día me empezaron a suceder cosas extrañas. Me levantaba de madrugada y no podía moverme. Conforme pasaban las semanas, este fenómeno era cada vez más perturbador. Recuerdo que una noche me levanté viendo un bulto negro en la esquina de mi habitación. Quería gritar y llorar, pero no podía, mientras ese bulto extraño comenzaba a deformarse hasta adoptar una forma medio humana. Se me quedó viendo y yo cerré los ojos con fuerza, sudando frío, con dificultad para respirar. Después de una hora, por fin tuve el valor de abrir los ojos. Para mi alivio, esa cosa ya no estaba. Esa noche no pude dormir hasta que salió el sol. En otra ocasión me levanté con ganas de ir al baño. Cuando regresé a mi cuarto, escuché un sonido proveniente del exterior. Me asomé por la ventana, divisando una silueta entre los árboles a pocos metros de mi casa. Esta silueta emitía ruidos perturbadores, como los chillidos de una mujer mezclados con los de un cerdo. Cerré la ventana, envolviendo mi cuerpo en las sábanas para sentirme protegido, mientras los ruidos continuaron por media hora más. Solo cuando se detuvieron y la noche fue reinada por el silencio sepulcral, pude dormir. Después de 3 meses sufriendo estos fenómenos, ya no lo podía soportar más. Tenía notables ojeras y cada vez me sentía más débil. Un día, en el colegio, le conté a mis amigos lo que estaba pasando. Algunos me creyeron y otros solo se rieron pensando que era una broma. Vamos, ustedes mismos han visto el comportamiento extraño de esas mujeres, les dije. Necesito su ayuda, por favor. Marcos y Jeremy, 2 amigos que había conocido recién ese año, me propusieron algo que me interesó. Oye, ¿qué te parece si vamos una noche a la casa de esas viejas? Siempre hemos querido saber qué esconden esas brujas.
Al final no me pude resistir y terminé accediendo. Acordamos que nos encontraríamos en un bar que está a la par del bosque. Yo llegué a las 7 de la noche, preparado solo con una linterna y un cuchillo pequeño. Jeremy y Marcos llevaron un machete y un foco. Así, rápidamente emprendimos camino hacia la choza del bosque. Estuvimos caminando durante 20 minutos hasta que llegamos. La casa no tenía muchas luces. Conforme caminábamos, apartamos nuestros focos hacia el suelo, viendo con terror algunos cadáveres de animales, abiertos, sin órganos. Por un momento dudé en seguir, pero mis amigos me convencieron. Tratamos de entrar por la entrada principal, pero estaba cerrada. Fuimos a la parte trasera, pero era lo mismo. Por suerte, Jeremy encontró una ventana que estaba abierta. Mientras intentábamos entrar, notamos un olor nauseabundo que casi nos provoca el vómito. Entramos y comenzamos a inspeccionar el lugar. Yo pude encontrar un cuaderno que tenía apuntes en un idioma desconocido. También vi dentro de un cajón varios muñecos bastante espeluznantes. Fuimos al segundo piso en donde solo había 3 habitaciones. Decidimos abrir la primera puerta, encontrando un baño bastante sucio y maloliente. La ducha tenía manchones como de excremento o algo peor. Tapándonos la nariz, fuimos a la segunda habitación y al abrir la puerta pudimos notar que esta era más oscura de lo normal. Algo más que notamos fue el terrible olor que emanaba, tan fuerte que nos hizo retroceder del asco. Apuntamos nuestras linternas hacia el interior del lugar para ver qué diablos lo provocaba. Al fondo de la habitación se encontraba el cuerpo descompuesto de Enrique. Su pie estaba encadenado a un tubo y lucía ensangrentado. También noté que su mandíbula estaba rota. Al ver esto, los 3 nos quedamos congelados. Nadie podía creer lo que estábamos viendo. En ese momento, la risa de las 2 mujeres inundó los pasillos de la casa. Estos provenían de la habitación que aún no habíamos revisado. Echamos a correr como alma que lleva el diablo. Yo fui el último en salir por la ventana, y cuando estaba por salir, sentí un rasguño en mi pierna. Sin importarme, salté y como pude comencé a correr. Con cada paso, escuchábamos cómo la maldita risa se volvía más fuerte. Llegamos al bar, muertos del miedo y por tanto correr, pero por desgracia el lugar estaba cerrado. Corrimos entonces a toda velocidad hasta un supermercado, donde les contamos a los presentes lo que había pasado, mostrándoles la herida de mi pierna. Esta sangraba mucho. La seguridad del mercado llamó a la policía, quienes, al llegar, nos interrogaron. Les contamos todo, desde que llegamos hasta que salimos aterrados tras ver el cadáver de Enrique. Acto seguido, los oficiales nos subieron a la patrulla y nos llevaron a nuestras respectivas casas. Cuando les pregunté si harían algo, solo dijeron que irían por la mañana para echar un vistazo. Al día siguiente, al llegar al colegio, me enteré de mis amigos que la policía sí había ido a la choza del bosque, pero que al parecer no encontraron a las 2 mujeres, solo el cadáver de Enrique, además de artefactos que utilizaban para hacer sus rituales. Cuadernos de brujería, velas y más cosas de ese estilo. La gente del pueblo, al enterarse de este hallazgo, fueron rápidamente a la casa para quemarla. Desde aquel día, nunca se supo más de esas mujeres. La gente del pueblo formuló varias teorías sobre lo que le pasó a Enrique. La más famosa o conocida dice que una de esas brujas lo enamoró y después le lanzó un maleficio para quitarle poco a poco la vida. Después, supuestamente lo utilizarían como sacrificio para un ritual. La verdad es que nunca sabremos lo que en realidad pasó. Todavía sigo hablando hoy en día con Jeremy y Marcos. Siempre que recordamos esa experiencia, se me ponen los pelos de punta. Jamás voy a olvidar esa noche.
Lo prometido es deuda, y así como te escribí en la narración anterior, el norte de Guatemala está repleto de paisajes de montaña y planicies que brindan vistas maravillosas de la naturaleza. Bosques, ríos, lagunas, cerros y barrancos son muy frecuentes en las zonas de Alta y Baja Verapaz y la zona sur del Petén, incluyendo la zona oriental de Quiché, conocida como Ixcán, que significa serpiente amarilla. Pero toda esta zona esconde aterradores secretos y registros de los aterradores sucesos ejecutados por el Ejército de Guatemala y el Ejército Revolucionario, dando así lugar a horripilantes asesinatos y desapariciones de inocentes, no solo por esta parte del país, sino en todo el territorio nacional, desde los años 60 hasta el 6 de diciembre de 1996, fecha en que los 36 años de tristeza finalmente fueron detenidos. Por razones de la vida tuve que mudarme a esta zona del país, dejando atrás la Boca Costa, como conocemos la zona sur de Guatemala. Durante un tiempo trabajé para el suegro de un primo como repartidor de agua purificada. Así, un día mi auxiliar de ruta faltó al trabajo y no me quedó de otra más que tomar la ruta del día yo solo. Como te comentaba, la zona norte está repleta de montañas y cerros, y precisamente ese día me tocaba una ruta de terracería hacia una comunidad alejada en las montañas. Estaba lloviendo, por lo que sabía que me esperaría un día difícil para terminar mi mercadería. Hice lo que pude para terminar lo más rápido posible, pues sabía que la lluvia me daría muchos problemas al momento de salir de dicha zona. Ya me había quedado atrapado en el lodo anteriormente, o no podré subir a alguna cuesta por lo resbaloso del camino, debido a que todo eso es terracería. No quería que volviera a ocurrir, y para mi felicidad, por pura bendición, logré salir de la zona más difícil del trayecto sin ninguna dificultad. Minutos más tarde, estaba por salir de un tramo llamado la Garganta del Diablo, que por cierto es la zona más complicada. En ese momento recibí una llamada telefónica de mi esposa. Esto me tomó por sorpresa, pues debido a que la zona es montañosa y quebrada, la señal telefónica es muy escasa. Detuve mi unidad, un camión pequeño tipo comando, que era el que utilizaba para transitar tan pesados caminos, y no apagué el motor a pesar de lo ruidoso que era por dentro. Contesté y platiqué con mi esposo unos minutos, cuando de la nada, desde los matorrales, salió una criatura muy extraña. A primer vistazo parecía un conejo, pero era normalmente grande. Y aclaro, tenía el aspecto de uno, se movía como uno, pero había algo muy extraño, demasiado inusual para lo que haya visto antes. Conforme lo miraba, su forma parecía más la de un niño pequeño, de tal vez 6 o 7 años, imitando los saltos de un conejo. Sentí una extraña sensación recorrer mi cuerpo, mientras aquello desaparecía en los matorrales al otro lado del camino. Aún continuaba en llamada con mi esposa, pero no le dije nada. Solo terminamos de hablar y continué mirando hacia donde había desaparecido esa cosa. Cabe resaltar que eran las 4 de la tarde. Aún estaba muy claro a pesar de la lluvia, como para creer que lo había imaginado. Me detuve y observé el lugar donde desapareció esa cosa. No había rastros en el camino, ni huellas que indicaran que había pasado una criatura de esa naturaleza. Al final no le tomé asunto y decidí marcharme. Cabe decir que por algunas historias que he escuchado en tu canal, me he dado cuenta de que ver algún conejo de naturaleza extraña aquí en Guatemala es un presagio de que pronto serás visitado por la ciguanaba. En ese entonces lo ignoraba y fue hasta hace poco que me enteré. Asimismo, ese fue el indicio de una cadena de eventos paranormales acercándose. No muchos días después, en la misma ruta, un compañero de trabajo que ya llevaba un tiempo pasaría a cubrir mi ruta, pues yo debía marcharme de la empresa. Así que, con el fin de que se adaptara al vehículo, en uno de nuestros viajes le cedí el volante. Para nuestra desgracia,
Ese día nos quedamos atascados por culpa de un conductor irresponsable que nos sacó del camino. Estuvimos varados horas, pero tras varios problemas logramos salir, retomando así el camino de regreso a la empresa. Antes de salir al camino principal, hay un tramo de mucho bosque que debíamos atravesar, y justo antes de llegar a un terreno que es propiedad del dueño de la empresa, que por cierto también es bosque, se encuentra una curva que da un barranco. Fue en ese tramo donde logré ver, casi aparecer de la nada, a lo que parecía ser un perro enorme saltar al vacío. Su aspecto era fantasmal. Desde hace rato había oscurecido, por lo que apenas pude divisarlo entre la penumbra. Lo que me pareció extraño fue verlo flotar en medio del camino, pues estoy seguro de que sus patas no tocaban el suelo. Además de eso, no logré ver su rostro ni parte delantera. Lo único que pude ver fue la parte trasera del animal, fingiendo caminar, desapareciendo justo cuando se lanzó. Una vez más, la extraña sensación en mi cuerpo se hizo presente. Sabía que no era normal y que de alguna forma estaba relacionado con lo que vi días atrás en los matorrales. En ese momento yo iba recostado sobre el asiento del copiloto, tratando de dormir para relajar el día cansado. Al final, traté de convencerme de que lo había imaginado, pero en ese instante mi compañero empezó a hacer un cambio frenético de luces, acelerando el camión. Eso me sacó de mi estado de somnolencia, preguntándole preocupado qué pasaba. «Vi algo», dijo, sumamente nervioso. «¿Qué viste?», pregunté, en este punto seguro de lo que diría, pero él no respondió. Mucho tiempo después, el suegro de mi primo volvió a contactarme para regresar a la empresa, y un día, estando en la bodega, cargando productos para los repartidores, entró mi compañero de trabajo, aquel que había viajado conmigo esa noche. Volví a preguntarle qué había visto, y al escucharlo, coincidió con el perro de esa noche. Meses después, trabajé para una famosa empresa de bebidas gaseosas, con una reputación internacional, por lo que me reservó el nombre de la empresa y ubicación, por motivos de confidencialidad. En dicho lugar empecé como piloto de patio, encargado de cargar el combustible de los vehículos pesados, y luego ubicar cada uno para ser cargado con la mercadería respectiva para cada ruta del día siguiente. Agrego que mi trabajo se realizaba durante la noche y madrugada. En cierta ocasión estaba conversando con una amiga a altas horas de la noche por videollamada. Esto mientras esperaba que el tráiler fuera descargado para poder empezar el turno de ingresar el camión para la respectiva carga. Estaba en plena llamada cuando mi amiga me preguntó: «Oye, ¿quién es la mujer detrás de ti?». «¿Cuál mujer?», pregunté desconcertado. «Esa, la que está en la cabina del camión». Cabe decir que las unidades de la empresa eran estrechas, por lo que no había espacio para que alguna persona se sentara detrás del chofer. Las palabras de mi amiga vinieron acompañadas por un frío que me recorrió el cuerpo. Sabía que estaba prohibido el ingreso de personas ajenas a la empresa, y más dentro de las unidades. Yo era el único autorizado para estar ahí. Ni siquiera a los pilotos de día se les permitía estar en la unidad por la noche. Encendí las luces de la cabina para que ella viera que no había nadie conmigo, pero insistió. Dijo haber visto una mujer sentada a mi derecha, detrás de mí, con el rostro inclinado hacia el suelo. Dijo también que el cabello la cubría, por lo que no pudo apreciarla bien, pero que su ropa era blanca y vieja. Otra cosa que debo resaltar es que la empresa se encuentra en la periferia del pueblo, un poco aislada y rodeada por bosques que conducen a la selva. Bajé de la unidad para ver mejor, pero no vi nada, y la noche terminó ahí. Eventualmente descubrí que alguien había muerto debido a una caída durante la construcción de la bodega. El suceso dio lugar a que cosas raras ocurrieran, como que a veces la puerta que divide la bodega de las oficinas de administración se mueva de manera extraña.
Es una puerta de acero muy pesada, por lo que abrirla costaba un poco, pero esas veces pareciera que estar agitada por el viento, por uno muy fuerte y extraño, adentro de las oficinas. Igualmente, cierta madrugada que el sistema de internet había fallado, estuvimos casi todo el turno sin hacer nada, esperando que todo se restableciera para iniciar las actividades. En la parte de atrás de la bodega había un poco de productos que estaban autorizados para consumo personal, así que decidí ir por una botella de agua mineral. Mientras caminaba al fondo, vi a uno de mis compañeros acercarse. Cuando estuvo a 15 metros de mí, simplemente desapareció. Cabe mencionar que todos estaban comiendo en la oficina para matar el sueño, pues eran las 3 de la mañana. En ese momento, nadie debía estar en la bodega. Si el video les ha gustado, por favor suscríbanse, dejen su like y comentario. Su apoyo es muy importante. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Nos vemos en el siguiente video.